Muy bien, y vamos a hablar de la franja del escándalo. Y primero hay que contar una pequeña historia y hacer algunas cuantas aclaraciones para que ustedes no estén confundidos, ¿ok? Como ya les he contado en otras oportunidades, cuando fuimos a votar en el referéndum del 2018, votamos masivamente a favor de una reforma constitucional que significó un cambio radical en la forma de financiamiento de partidos políticos. ¿Ok? Votamos a favor de que hubieran sanciones penales, antes no habían, por financiamiento ilícito. De ahí que en agosto del 2019 se crea el tipo penal, que tiene 8 años de pena, financiamiento ilícito de partidos políticos. Pero también votamos en aquella oportunidad un texto en la Constitución que establece que los partidos políticos están prohibidos de contratar publicidad de radio y de televisión. Prohibidos. No pueden, no lo pueden hacer de manera directa. No pueden ir y decir, ya yo quiero en América, yo quiero en Panamericana, yo quiero en ATV, en Latina. No, están prohibidos. ¿Y por qué se prohibió? Eso es lo más importante de todo. Porque fondos de procedencia ilícita entraban a las campañas 2006, 2011, 2016 para pagar básicamente publicidad de radio y televisión, que es lo más caro en una campaña. Entonces el Estado peruano dijo, ya los partidos no van a tratar directamente con los medios. Primero. Segundo, todos van a tener la misma cantidad de plata y minutos, un fijo, todos igual. Y tercero, algunos partidos, los que están en el Congreso, van a tener un poco más porque ya son partidos que han ganado elecciones. Esas son las reglas del juego. Yo no las he inventado. Votamos por ellas en el 2018 y se han venido aplicando en las elecciones del 2021. Entonces, el Estado peruano separa una plata que va a ser para la publicidad. ¿Cuánta plata? Eso lo decide la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Hay unos porcentajes fijados, tantas UITs, etc. ¿Ok? ¿A dónde se pone la publicidad? Y acá viene el margen de discreción que tiene cada partido y donde está la madre del cordero del escándalo. No es que la OMPE dice, vamos a comprar estas franjas, vamos a sortear el orden de los partidos y ese es el orden en que salen en cada franja. Eso se hacía ahí así antiguamente. Ahora no. Como no pueden contratar directamente en radio y en televisión porque están prohibidos y tienen que hacerlo a través de la OMPE le dice a los partidos, ya, esta plata significa tantos minutos en este tarifario. Tu partido escoge dónde quieres tu publicidad. En el entendido de que el incentivo del partido es ganar la elección y que por lo tanto adjudicará su publicidad siguiendo una estrategia de medios o un plan de medios. Es decir, un experto en medios dice, bueno, ese candidato, ¿a dónde le va mejor? En tales localidades, con tales públicos. Su público es femenino, su público más bien es joven, su público más bien es viejo. Queremos que estos mensajes lleguen por nichos. Entonces se hace un plan de medios más o menos estructurado y con eso refuerzas la publicidad del candidato presidencial y la del partido para tu campaña a las dos cámaras. Eso es lo que hace una persona inteligente, lo que sabe de medios, hace un plan de medios. No sabes hacer un plan de medios, tu partido tiene que contratar a un experto que te haga un plan de medios. Es lo que presumíamos que todos, dado que el incentivo es ganar la elección, iban a hacer. Pero en el camino parece que el incentivo no es ganar la elección. Y ese es el problema. Se ha introducido un mecanismo perverso. Es decir, como no voy a pasar la valla, mejor ponemos esta plata en este medio, donde a mí me van a dar una comisión por poner esta plata, y además favorezco de alguna manera
a este para que pues este me favorezca a mí. Eso parece ser lo que estamos viendo. Porque hay decisiones adoptadas por los partidos políticos que no tienen la racionalidad de un plan de medios. ¿Ok? Dicho todo esto, para que quede claro, este programa y este canal, La República Más, recibe franja electoral. Pero si ustedes ven, lo que recibe La República pues es modestísimo en comparación, no digamos con señales de señal abierta, que es lógico, tienen presencia nacional, sino con otros emprendimientos menos visibles que el nuestro. Y dos, yo, Rosa María Palacios, no recibo un centavo de la franja electoral. Eso lo tienen que tener bastante claro. Yo trabajo para una empresa. La empresa tiene una política comercial. Esa política comercial está basada en, ¿no?, Edipesa, otros contratantes y la franja que contrata la OMPE también. Como cualquier otro auspiciador, como cualquier otro anunciante que se anuncia en los medios de la República. Distinto es el caso de streamers que son negocios unipersonales, donde efectivamente con una mano cobras la publicidad y con la otra mano estás dando noticia, y donde la mezcla de publicidad y noticia están demasiado cerca. ¿Ok? La norma para los periodistas es que nosotros no tenemos nada que ver con el área comercial. Nada que ver. Yo no sé ni dónde quedan los productos de los auspiciadores, ni los compro ni los consumo. Porque el área comercial es una cosa y la noticia es otra. Y la noticia no está en venta. No es lo que vendemos acá. Se venden espacios publicitarios, eso es otra cosa. Y eso lo podemos hacer porque somos un medio de comunicación. Pero en el mundo del streaming, cuando el trabajo es unipersonal, es mucho más difícil cavar ese abismo que tiene que haber entre publicidad y noticia. Se mezcla. Por si acaso, porque conozco algunos streamers que han dicho no vamos a aceptar franja porque a nosotros nos genera un conflicto, y lo entiendo perfectamente. Pero todos los medios de comunicación no pueden negarse a tener publicidad política porque no tendrían los políticos dónde anunciar, ¿no? Entonces hay una empresa detrás que se dedica habitualmente a vender publicidad. No es lo mismo que en un emprendimiento particular, unipersonal. Y ahí viene lo raro. Algunos partidos han puesto cantidades muy significativas de dinero en emprendimientos cuasi particulares que no tienen ninguna presencia nacional, que son absolutamente desconocidos y que no obedecen a la racionalidad de un plan de medios. Y ahí surge el escándalo de Nativa. Y vamos primero por partes. Nativa es un canal que no le puede pagar a sus trabajadores. O sea, así de difíciles son las cosas. Con bajísimas audiencias, bajísimas, ¿ok? Y que de repente tiene un éxito notable en la colocación de fondos para la contienda electoral. Más de 2 millones de soles se van a Nativa. Lo que era un escándalo ayer, por supuesto, era que uno de los principales colocadores de publicidad en Nativa era el dueño de Nativa, que iba como candidato en la Cámara de Diputados. Y el otro tema ayer, del cual vamos a empezar a hablar ahora, es el tema de País para Todos. Carlos Álvarez se ha enterado por nosotros, por este programa y por el programa de Marcos y Fuentes, que más de 1/3 del total de dinero que tenían para hacer un plan de medios se había asignado a Nativa, realmente sin ninguna racionalidad. Y él apareció mandando un mensaje ayer en la tarde diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad en esta adjudicación a este medio en particular,
que estaba indignado, que el sistema lo indigna, además vamos a escucharlo completo, y que si no caen los responsables, él se va. Hasta esta hora lo que sabemos es que el partido País para Todos ha dicho que efectivamente Carlos Álvarez no tiene ninguna responsabilidad, no se ha enterado, que no es su partido. Y él lo dice, no es su partido, es el partido de Vladimir Mesa. No tiene ninguna responsabilidad, pero que todo es perfectamente legal. Y acá no estamos discutiendo la legalidad, estamos discutiendo la racionalidad que puede tener favorecer a medios diminutos que no tienen audiencia con una cantidad importante de dinero que no va a ayudar ni siquiera a su candidato. Pero dejemos que Carlos Álvarez lo explique él mismo. El día de hoy, en los programas del periodista Mario Cifuentes y la doctora Rosa María Palacios, se dio información que varios partidos políticos, más el partido de Carlos Álvarez, habría invertido 700.000 soles. 700.000 soles del dinero destinado a la franja electoral a un medio de comunicación llamado Nativa. Primero, quiero aclarar que no es el partido de Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es afiliado al partido País para Todos del señor Vladimir Mesa. Segundo, que en ningún momento había sido notificado, comunicado, ni consultado o avisado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad. En ningún momento tomé conocimiento de los medios que el partido ha seleccionado para poner sus avisos. Según lo manifestado por estos dos programas antes mencionados, había una comisión del 15% sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú. Según lo denunciado, esto también le habría pasado al partido en el que milita la doctora Marisol Pérez, quien ya se pronunció y manifiesta también no saber nada. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña? Plata que no es de los partidos, ni es plata de los dueños de los partidos, sino es plata de todos los peruanos, de nuestros impuestos. Cambien esa ley, carajo. Ni un solo a los partidos, sin ni un centavo para hacer sus campañas. Que se autofinancien, deroguen esa ley. Esa plata que se gasta en mantener partidos políticos, que sea utilizada en otras cosas que beneficien a los peruanos. Problema, hay que explicarle a Carlos Álvarez, es que justamente lo que estamos viviendo es un cambio de una ley anterior que en teoría era peor. O sea, es mucho peor, ¿no es cierto?, que Keiko Fujimori reciba maletines del Banco de Crédito o de Odebrecht. Entonces, para que eso no pase, el Estado dijo, perfecto, el Estado paga radio y televisión. Y miren ustedes el resultado. Ese es el problema. En teoría, eso no debía pasar porque el incentivo lógico de un partido es maximizar este dinero porque es lo único que puede poner en radio y televisión, no puede poner nada más. Maximizarlo para el éxito de su candidato, pero parece que varios han tirado la esponja. Y han salido más casos, 3 en particular que llaman la atención. Pero antes de explicárselos, vamos de nuevo a los candidatos de País para Todos. Estos son los candidatos que respaldan a Carlos Álvarez. Julia Príncipe y Martín Soto a la cabeza. Martín Soto estuvo ayer acá, es el jefe de plan de gobierno. Siguen firmas, hay 31 ahí diputados y senadores que dicen claramente, nosotros los candidatos a senadores y diputados damos total apoyo a nuestro candidato presidencial Carlos Álvarez y respaldamos plenamente su decisión. Reconocemos la dignidad y valentía de Carlos Álvarez, quien ha exigido explicaciones inmediatas a la dirigencia de País para Todos y ha marcado un deslinde total frente a decisiones de financiamiento público en las que no ha tenido participación. La plata de todos los peruanos no puede financiar la corrupción dentro de los partidos políticos. Esto es inaceptable e inmoral. Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción y somos claros en decir que nuestra participación se debe a la invitación de Carlos Álvarez, en cuyo liderazgo creemos. Si el partido presidido por Vladimir Mesa no da explicaciones inmediatas, no identifica responsables, no los separa del partido, nosotros, los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados firmantes, renunciaremos, siguiendo el ejemplo de Carlos Álvarez. Preferimos perder candidaturas antes de que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos. Y están ahí los nombres. O sea, País para Todos se queda sin candidato presidencial y sin candidatos a diputados y senadores.
O sea, se acabó. El dueño del partido es el señor Vladimir Mesa, que hasta ahora él no ha dicho nada. Lo único que han mandado a decir es que efectivamente Carlos Álvarez no tiene nada que ver con esta decisión y que la decisión es perfectamente legal. Nadie está discutiendo que sea perfectamente o imperfectamente legal. Por supuesto que es legal. No hay prohibición para que pongas el 100% de la franja en el medio de tu apetencia. No hay prohibición. Pero es evidente que te está favoreciendo indebidamente. Es tan evidente que Carlos Álvarez y toda su lista parlamentaria se da cuenta del problema, y ustedes que me están viendo también. Entonces el señor Vladimir Mesa tiene que salir a dar explicaciones ya a su gente. Ese es el problema. Porque no es racional que tú pongas 1/3 de lo que te da el Estado, de lo único que tienes para poner en radio y en televisión, y lo pongas íntegramente, no íntegramente, 1/3 en un canal que no ve nadie. Y que resulta, es además el canal de propiedad de tu competidor. Muy bien, no son los únicos casos. Fiorella, un ratito, antes de ir a Primero la Gente, vamos a regresar sobre eso. Fiorella Molinelli, del partido Fuerza Moderna, que es un partido que se compone de 2 partidos, ¿no es cierto? Porque Fiorella Molinelli funda uno y Sósimo Cárdenas Batalla Perú el otro, ¿no es cierto? Ha puesto el 90% de lo que le da el Estado, del 1.700.000 que le da el Estado, perdón, no el 90%, no, el 100%, toda la plata, toda, en un solo medio que se llama Sol TV. Sol TV es un canal de televisión muy visto, eso sí tiene una buena audiencia, en Trujillo, Chiclayo y Piura. Nada más, o sea, en la zona norte del país. Que está muy bien. Pero, ¿por qué un candidato presidencial va a poner el íntegro de lo que le da el Estado única y exclusivamente en el norte del Perú? Miren, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, ¿ya? Son 27 millones de electores. ¿Muy bien? La franja electoral es 5%. Pero para pasar la franja, digamos, tienes que restar a los ausentes, a los que no van a votar, y el nulo y el blanco. ¿Ok? Supongan que eso es 25% de los 27 millones. ¿Ok? Y luego sobre eso, sobre lo que te queda, aplica la valla del 5%. Es decir, para estar bien seguro, tu partido tiene que sacar 1 millón de votos. 1.100.000, 1.200.000 votos, con eso pasa la valla. No los puedes sacar solamente en el norte del Perú. Tienes que apelar a la votación completa nacional. En el norte se va a pelear, sí, muchísimo, quién pasa primera vuelta. Perdón, quién pasa segunda vuelta de la primera vuelta, claro. Pero si tú lo que quieres es al menos pasar la valla, tienes que invertir a nivel nacional. Sol TV va a recibir en esta campaña más de 5 millones de soles. América Televisión recibe 9 millones de soles, que es lo lógico, es un canal de presencia nacional y es el canal más visto del país. Pero ¿cómo Sol TV va a recibir 5 millones de soles? Básicamente por el aporte del partido de Fiorella Molinelli, que le da íntegramente todo a un solo medio que solamente tiene alcance regional. El partido CPP, que no tiene candidatura presidencial, el partido de Nicanor Boluarte, el que quería llevar a Morgan Quero como candidato presidencial, le da el 90% de la franja a un medio en Ucayali. Ya está, en Ucayali. Evidentemente ya saben que no van a pasar la franja, entonces, para el amigo en Ucayali. César Acuña, un hombre rico, que tiene fortuna. ¿Dónde ha puesto su franja?
como 400.000 soles, en un canal de televisión de la Universidad César Vallejo. Es lo mismo que Miguel del Castillo, en sus negocios. Ay, Dios mío. Miguel del Castillo ahora sí renunció y su renuncia ya fue aceptada por el Jurado Electoral Especial. Él ha dicho que la culpa de todo esto no fue de él, sino de Miguel Villalba, el encargado del tema de financiamiento. Y ayer Miguel Villalba salió en Epicentro con todos los chats del señor del Castillo, muy interesante el hilo de Epicentro, en los cuales demuestra, creo que tenemos el hilo, por favor, en los cuales demuestra claramente que le pidió una y otra vez al señor Miguel del Castillo que le diera las credenciales para poder entrar, ¿ya?, a la página web de la OMPE y hacer esta contratación virtualmente. Y en los chats se ve claramente que el que está manejando a dónde se pone la publicidad de Primero la Gente es Miguel del Castillo. Sin duda. Le dice ya cerrada la franja, ya justo cuando se empezaba a colgar en todas las regiones, tantos medios de comunicación, pero no le dice que le ha puesto 400.000 soles a su medio, a Nativa. Y el señor Villalba no tiene injerencia alguna en las contrataciones que hace el señor Miki Torres. Y claro, son contratos que se firman digitalmente, ya están listos, cerrados, ya estamos. Sí, hemos colocado en 50 regiones, claro, una parte, pero no le ha dicho la parte que ha colocado en su propio medio. Y de nuevo, seguramente habrá auditoría de todo esto y dirán, pero no es ilícito porque no hay una prohibición. El señor Miguel Torres no tiene la prohibición de contratar con su propio medio. No, en ninguna parte está prohibido, ¿no? Fiorella Molinelli no tiene la prohibición de colocar el 100% de la franja en un solo medio, tampoco. ¿No? País para Todos tampoco tiene la prohibición de colocar 700.000 soles en Nativa. No está en ninguna parte, ni tampoco el señor Acuña no está prohibido ponerle plata al canal de su universidad. Pero todos sabemos de qué se trata esto, ¿no? Tal vez el caso más claro es el caso del partido de Nicanor Boluarte. Toda la plata a un medio chiquitito en Ucayali. En Ucayali. Ahí se va a jugar la campaña. Entonces sí, creo que de acá tenemos que sacar algunas lecciones. No hay que derogar esta ley como pide el señor Álvarez porque habría que modificar la Constitución, lo cual es bastante difícil. Pero lo que sí hay que establecer es bajo qué parámetros contratan los partidos políticos y que tienen que presentar un plan de medios que suene razonable, más o menos razonable, para que esto no parezca, ¿no es cierto?, lo que Marisol Perestello denunció, que hay una coima, una coimisión de 15% que los medios ofrecen a los que manejan estos fondos en los partidos para que les den a ellos y ese 15% regresa al partido, al funcionario del partido que ha hecho la contratación. Eso es lo que ha denunciado Marisol Perestello, que es tremendo, la verdad, tremendo. O sea, lo que estamos viendo era un intento de la sociedad peruana de sacar a las mafias del financiamiento ilícito de los partidos políticos. Entonces ahora lo hace lícito, transparente, y salta lo que estamos viendo. Entonces hay que regular el uso, porque libres no se les puede dejar, porque son como bebés. Hay que regular el uso. Y mientras tanto vamos a esperar qué hace el señor Vladimir Mesa con Carlos Álvarez. Porque Carlos Álvarez ha dicho claramente que él renuncia y toda su lista parlamentaria con él. Los que están ahí por Carlos Álvarez, no por Vladimir Mesa. Pero el dueño del partido es Vladimir Mesa. Tal vez le tiene poca fe
a la candidatura de Carlos Álvarez y tal vez crea que no va a pasar la valla. Entonces, si no pasa la valla, bueno, por lo menos tienes un 15%. Tremendo. Miren, para terminar este bloque, se anuncia para noviembre la venida del Papa, un Papa tan querido para el Perú. Y Monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, ha dicho, ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano. Señor, ten misericordia de nosotros. Con 36 candidatos presidenciales, tiene que haber un justo en Sodoma, ¿no?